Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a presentar información muy importante para todos los usuarios de tarjetas de crédito. ¿Sabe usted cuánto le cobran si no paga a fin de mes el saldo total del resumen? También vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y, como siempre, en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de la semana. Quédese con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas sus consultas. Y aquí estamos ya con la compañía de Sofía Bustamante, que está reemplazando tanto hoy como el martes a Santiago Chelala. También está con nosotros Yamila Escala y hoy nos está acompañando Julio Bruni para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Nuevamente ha venido Julio después de varias semanas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar rápidamente con las noticias que tenemos para hoy. Y justamente a comienzos de la semana, en el Día de la Industria, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que finalmente se presentará el nuevo proyecto de ley de riesgos del trabajo. Yamila presenta esta información. Otra referencia del Gobierno Nacional, sin ir más lejos, de la presidenta, respecto del tema de ART, con la insistencia en eliminar la llamada doble vía y con una propuesta, la de revisar anualmente los topes indemnizatorios, con una reacción de los empresarios que no se hizo esperar, obviamente. Ellos hablan de que el aumento de la alícuota no podrá traducirse a los resultados técnicos, iría en detrimento de los resultados técnicos de las empresas, no pudiendo traducirse esta discusión a los precios, con una sensación, la de que en el corto plazo una nueva ley, una reformulación o lo que fuera se viene. Ellos hablan de un parche en el medio de la cuestión de la judicialización, de la excesiva judicialización de casos que sostienen se resolvería de una manera complicada, porque los abogados dicen siempre le encuentran la vuelta. Veremos qué sucede el 21 de octubre, como todos sabemos es el lanzamiento del plan estratégico. Veremos entonces si hay novedades al respecto. Muy bien, independientemente entonces de las críticas igual que pueda recibir este proyecto, esperemos, ¿no?, que se avance finalmente con algo, ¿no?, que empiece a acotar, a poner una contención a la industria del juicio que tanto termina perjudicando a los trabajadores y a las empresas. Vamos a seguir ahora con otro tema, con información muy importante para los usuarios de tarjetas de crédito. ¿Cuánto les cobran las principales entidades bancarias a las personas que a fin de mes no pagan el saldo total del resumen? Exactamente, porque cuando nos toca comprar, lo que hacemos en este momento para escapar a la inflación es tarjetear, aprovechar, comprar en cuotas y dejarlo para más adelante. El problema es que tiene un interés bastante importante a tener en cuenta, como al momento de sacar la tarjeta, porque sabes que más del 70% de las personas que tienen tarjetas de crédito tienen 2 o más tarjetas. Entonces, al momento de comprar, habría que ver, como vamos a ver ahora en pantalla, cuánto es lo que nos cobra si pagamos el mínimo y dejamos financiando para el próximo mes. El mínimo o una porción, ¿no? Siempre También. Y cuando sea menos el saldo total, ¿no? O sea, si uno deja un saldo pendiente, un saldo deudor, ¿no? Así es. Podemos ver entonces que el Nación tiene una tasa nominal anual del 26%, le sigue Credit Cop con el 28%, a continuación Provincia, 28% también, el Banco Ciudad, el 29,5%, tenemos el Francés con 36,5% y en la otra placa podemos ver al Standard Bank, 37%, el Santander Río, 37% también, Galicia, 37,5%, el HSBC igual, el mismo porcentaje, y Macro, 38%. Hay que tener en cuenta también que nos cobran un seguro de vida en caso que dejemos un fondo, porque si esa persona finalmente, tiene un accidente o muere por alguna otra causa, deja un importe bastante alto que, no se hace cargo el banco, sino lo que paga es el seguro que tiene la tarjeta. Muy bien, también hay que aclarar, ¿no?, que independientemente, ¿no?, de las diferencias que acabamos de ver, ¿no?, en lo que cobran las principales entidades bancarias, también hay instituciones emisoras de tarjeta de crédito que cobran entidades mucho más altas, cobran tasas que llegan al 60% en algunos casos, así que
Aún así, entonces, las entidades que acabamos de ver justamente ofrecen tasas de interés relativamente atractivas. Un tema muy importante, entonces, que tienen que tener en cuenta, porque pueden terminar pagando mucho más justamente cuando se financian por no averiguar, ¿no?, cuánto les está cobrando su institución y por no cambiar en consecuencia de identidad, ¿no? Bueno, vamos a seguir ahora con información del mercado de capitales. Vamos a repasar lo sucedido esta semana en los mercados de capitales. Una semana con anuncios importantes, con anuncios que se esperaban, que finalmente se concretaron. Julio, contanos. Bueno, primero en el plano internacional. En verdad, el anuncio tan esperado y que realmente se festejó significativamente fue el del Banco Central Europeo, que realmente anunció que va a comprar toda la cantidad necesaria de los bonos soberanos de todos los países miembros que así sea necesario. Esto descomprime la tasa de interés que tenían que estar pagando los estados más comprometidos, como en el caso de España e Italia, y era una medida muy solicitada, muy esperada, pero que estaba dilatada en el tiempo y con perspectivas de que no se sancionase. Esto realmente da un alivio, no va a generar un efecto único en los días de esta semana y la semana que viene, sino que se va a ir apreciando y extendiendo hacia meses, porque la medida realmente es de una trascendencia importante y asegura un financiamiento a los estados, lo que puede mejorar significativa y paulatinamente las economías regionales. Estados Unidos también tuvo una serie de datos bastante importantes del avance de su economía y desarrollo, si bien no son extremadamente significativos, pero da la de una recuperación. Estamos en un periodo justamente de 60 días previos a las elecciones, que eso también genera cierta volatilidad. Pero los mercados, en el caso del Dow Jones, tuvo una semana de resultado positivo de un 1,5% y todos los índices americanos también fueron con resultados positivos. Ahora se debería tocar un poco el mercado local. El mercado local, el accionario, viene muy deprimido, con muy bajo volumen y con un escaso atractivo hacia las empresas cotizantes. En especial hay algunas que se destacan por su sostenimiento de precio y su conveniencia, como puede ser el caso de Tenaris, el caso de YPF, el caso de Banco Galicia, PBR, pero el resto de las acciones está teniendo un perfil de castigo muy importante y hace que en la semana el Merval haya perdido un 0,8%, con volúmenes muy bajos. Mucho más atractivo y de mejor comportamiento fue el mercado de títulos y de tasas. Vamos a hacer referencia a tasa de interés. Dejémoslo para después, entonces. Perfecto, bueno, hacemos otro comentario. Para el segundo bloque. Nos vamos entonces con esta información en instantes. Estamos nuevamente con ustedes. Y aquí estamos nuevamente, es momento de comenzar a responder algunas consultas que nos han enviado. Vamos a comenzar con las consultas sobre el estado de las instituciones financieras y vamos a comenzar con la pregunta de Eliana sobre la situación del nuevo banco de Entre Ríos. Bien, este banco pertenece al grupo Petersen. Podemos ver en pantalla entonces que posee un patrimonio de 554 millones de pesos. Los depósitos alcanzan los 3.250 millones de pesos y el resultado es de 54 millones de pesos. Está dentro de los parámetros normales del mercado, por lo tanto le asignamos una cara sonriente. Muy bien, también se comunicó Luis para conocer el estado del Banco Mariva. Bien, en este caso es un banco bastante pequeño, es de la City porteña, lo pueden encontrar por allí. Podemos ver entonces que el patrimonio es de 137 millones de pesos, los depósitos son de 809 millones de pesos y los resultados 13 millones de pesos. También está dentro de los parámetros normales, por lo tanto le asignamos la cara sonriente. Muy bien, perfecto. Vamos a seguir ahora con información de seguros. Por esta semana se conoció que la Superintendencia de Seguros aplicó una sanción a la compañía Liderar tras identificar incumplimientos en relación a los contratos de esta empresa con la empresa de transporte TVA, la responsable del trágico accidente ocurrido en febrero de este año en Once. Yamila presenta este tema. 628.845
pesos es la multa que le aplicó la Superintendencia a Lideral, quien manejaba la póliza de responsabilidad civil de TVA, como bien dijo Ale, involucrada en la tragedia de Once, donde murieron 51 personas y hubo más de 700 heridos. Ahora bien, la Superintendencia no había autorizado esa póliza y es lo que detalla en la resolución, donde también habla de incumplimientos, obviamente, de carácter técnico-contractuales y de inconsistencia a nivel tarifario. Bueno, hay una serie de cuestiones que señala en un informe en el marco de una causa que obviamente no involucra, un contrato que no involucra a dos partes, sino a una sociedad, a los derechos de un montón de ciudadanos que viajan, y estábamos hablando de una suma asegurada, habíamos adelantado en su momento de 2 millones de pesos, con una franquicia de 1.800.000 pesos, obviamente algo que ya de por sí llamaba la atención. Multa de un valor llamativo, veremos a qué responde eso, pero esa es la información, multa de la Superintendencia a Liderar. Muy bien, perfecto. Bueno, como mostramos la semana pasada, los bancos están comenzando a otorgar los créditos al 15% anual, a 3 años de plazo, para financiar proyectos de inversión de las empresas a los que están obligados por una norma publicada, sancionada hace algunas semanas por el Banco Central. María Larrauri le preguntó a la gente si están de acuerdo con esta exigencia o si les preocupa el efecto que la misma puede tener sobre la solvencia de las instituciones. De acuerdo a lo establecido por una normativa del Banco Central de julio de este año, los bancos están comenzando a cumplir con la obligatoriedad de otorgar préstamos a empresas para financiar proyectos de inversión a una tasa del 15% anual. Café Financiero le preguntó a los ciudadanos si está de acuerdo con que el Banco Central obliga a las entidades a dar préstamos o si le preocupa esta intromisión del gobierno en la actividad de las entidades. Me parece que está bien, que los bancos tienen que estar un poco más, los préstamos más a la gente, más accesibles, y está muy bueno porque es una medida que puede reactivar la economía de alguna manera. En realidad todos los bancos toman sus recaudos con análisis crediticio de cada cliente, por el cual el banco no le va a prestar a alguien que considera que no lo puede pagar. Si está con miras a desarrollos productivos, todo lo que sea préstamos me parece saludable. Yo estoy de acuerdo en que haya posibilidad de que los bancos financien, pero fundamentalmente hay que tender a que se financien a las pequeñas empresas, a las pymes y a la gente para préstamos de bancos, más que a las grandes empresas. Yo creo que los bancos nunca entrarán en riesgo. Hemos pasado por el país por momentos muy difíciles, en donde si hay un sector que no ha tenido problemas ha sido el bancario, porque en realidad siempre han salido al frente y no han tenido inconvenientes, y creo que ahora menos que nunca, porque siempre han tenido muy buenas ganancias, y es un sector que creo que es el que debe hacer verdaderamente un esfuerzo para también aportar parte de los grandes ingresos que ellos tienen. Sin lugar a dudas es positivo, que el gobierno se esfuerce por asegurar una disponibilidad razonable de crédito para la inversión, pero hay que aclarar que esto no sirve de nada si no están dadas las condiciones para justamente llevar adelante proyectos de inversión. Y ciertamente el modelo económico actual y el contexto político actual no brindan las señales claras hacia el futuro, lo que desalienta de alguna manera esa inversión. Bueno, vamos a seguir hablando de otras cuestiones, vamos a seguir repasando lo sucedido en los mercados de capitales. Había quedado pendiente en el bloque anterior el análisis de lo sucedido en los mercados de títulos argentinos. Sí, tal cual. En verdad tenemos el segmento de títulos en pesos y títulos en dólares. Los títulos en pesos siguen con rendimientos muy altos, aquellos largos, como el caso del PR13, y el Bogar, los que son ya cortos tienen rendimientos muy acotados y de poco interés, caso de PRE 9 o PRO 12. En el caso de los bonos en dólares, siguen siendo muy atractivos porque verdaderamente pagan las rentas en dólares billete y el capital a su vencimiento también es abonado en dólares billete. En ese caso los más atractivos siguen siendo el Bodén 2015 y el Bonar 2017, que tienen rendimientos aproximados del 8% en dólares y del 9% respectivamente. También esta semana fue de destacar que nuevamente los cupones ligados al PBI subieron porque sigue estando la expectativa respecto de la posibilidad
de que este año se crezca por arriba del 3,26. Es una posibilidad muy remota, el mercado en general lo descuenta, pero estima que es muy probable que el año que viene, como siguen los commodities muy firmes, también subió el oro esta semana, siguen los granos muy firmes, también se continúe esa circunstancia. El año que viene la Argentina sigue teniendo viento a favor y por lo tanto pueda tener un crecimiento el año que viene por arriba del 3,26 y en el 2014 nuevamente los cupones estén pagando, por lo tanto se despertó este nuevo interés. Bueno, vamos a seguir hablando en el próximo bloque sobre la recuperación económica en este segundo semestre y las perspectivas para el año que viene. Antes de irnos al próximo bloque, al próximo corte, vamos a responder una última consulta sobre el estado de una compañía de seguros. Para Patricia, que nos consultó sobre la situación de HSBC Vida, esta empresa presenta un activo de 742 millones de pesos, un pasivo por 610 millones, 131 millones de pesos como patrimonio, resultados 64 millones y primas 440 millones de pesos. Informa 751 juicios, con lo cual con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Recuerden que esta es información muy importante que no deben dejar de hacer para conocer el estado de las compañías en las que van a contratar, en las que se van a asegurar para no tener ningún tipo de sorpresas. Después, en el momento del siniestro, nos pueden realizar estas consultas a través de las líneas telefónicas que pasamos continuamente por debajo de la pantalla. También nos pueden hacer estas consultas a través de nuestra página de Facebook. Nos vamos a un nuevo corte en instantes. Vamos a analizar las principales noticias económicas de la semana. En esta oportunidad va a estar con nosotros Fausto Espotorno. Y aquí estamos con la presencia de Fausto Espotorno para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Fausto? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por venir nuevamente. De nada. Una semana en la que hubo datos positivos sobre la recaudación impositiva tras encontrarse la recaudación crecer solo un 20% en mayo, en junio. Se recuperó y creció fuertemente en julio y en agosto. En este último mes creció más del 29%, como justamente se conoció en estos últimos días. Bueno, a partir de esto, Fausto, ¿a qué crees que se debe esta recuperación, este fuerte crecimiento que mostraron los ingresos públicos? ¿Crees que justamente se está empezando a ver los efectos de la recuperación económica que muchos anticipaban para este segundo semestre? Sí, yo creo que algo de eso hay, sobre todo en realidad lo que se trata de consumo. Ahí tenés una recuperación de la economía y eso te está impactando un poquito en la recaudación. Hay impuestos atrasados también, ojo que había habido un periodo de mucho ajuste en la economía real y eso hace que se pateen un poquito los impuestos. Yo creo que ahora ya se recupera un poquito eso. Tener en cuenta también, muy importante, es que cambian los anticipos de ganancias ahora. Entonces, ya los anticipos que se empiezan a pagar a partir de julio ya no son lo que correspondían al 2011, a las ganancias presentadas en la declaración de jurada del 2011, sino que son las declaraciones juradas presentadas en el 2012. Y eso te da como un saltito en la recaudación. Yo creo que hay un multicausal en esta recuperación. También el precio de la soja, hay varios factores. Pero en parte sí lo asignás, lo atribuís a una recuperación económica en esta segunda parte del año. Sí, en el consumo te diría, sobre todo, principalmente en el consumo. No sé si recuperación, todavía ya hablar de recuperación. Lo que estamos viendo en la actividad económica es que hay una mejora en el desestacionalizado. O sea, cuando uno compara julio contra junio, a ponerlo ya directamente, porque en general la recaudación como que responde un poquito después a esa recuperación. Entonces me parece que es demasiado rápida la recuperación, con el impacto como para que sea debido a eso. Me parece que es multicausal, ¿no? Tenés los cambios en ganancias, tenés el tema del precio de los commodities y tenés también este impacto sobre la recuperación económica. Bueno, hablando justamente sobre el nivel de actividad económica, ¿cuáles son tus expectativas tanto para este segundo semestre como para el año que viene? Yo creo que este segundo semestre lo vas a ver un poquito mejor, el nivel de actividad económica. Me parece que de hecho hubo caída. Si uno mira septiembre del año pasado, que fue el pico de la actividad económica, contra julio hubo una caída en la actividad económica en términos estacionalizados. Yo creo que ya se tocó un piso. Y a partir de acá lo que vamos a ver es una suave recuperación en el segundo semestre y probablemente ya enganche con la cosecha del año que viene y si el clima acompaña tengas también una reactivación en el primer semestre del año que viene.
El segundo semestre del año que viene lo veo más complicado. O sea, me parece que acá vas a tener una recuperación de acá a un año, los próximos 12 meses más o menos bien, y el segundo semestre del año que viene otra vez no nos adelantemos tanto. Y algo tuvo que ver este cepo cambiario, porque la gente, bueno, es un tema que puso muy nerviosa a mucha gente, a un sector de la población, incluso salieron a cacerolear y demás, hubo toda una manifestación al respecto. ¿Sirvió de algo ese cepo que se hizo? ¿Fue porque lo que se entiende es, bueno, es un capricho o realmente se ven en los números y estamos un poco mejor porque hicieron esa movida? No, el cepo cambiario no creo que no tiene impacto sobre el nivel de actividad económica. ¿Por qué? Porque en realidad eso está apuntando a resolver un problema que tiene el gobierno con la balanza de pagos, con la oferta y demanda de dólares. El cepo cambiario puede ser que en el mediano plazo... la construcción, ¿no? Eso sí. Sí, a la construcción sí, le pegó, sí. ¿No? Es un punto importante. O sea, la construcción la reventó en términos negativos. No tuvimos cifras, ¿no? Esta semana justamente cayeron, ¿no? Un 27% las ventas de inmuebles en Capital Federal, ¿no? Sí, la caída en el sector inmobiliario naturalmente va a terminar pegando en la construcción, eso seguramente. Si el cepo interpretamos también la cuestión sobre las importaciones, eso seguramente ha impactado sobre la actividad económica. Vos ves que las importaciones de productos industriales, sobre todo de insumos, han caído y eso te va a terminar pegando seguramente en algunas industrias. Ahora, son, digamos, impactos secundarios, ¿no? No, justamente no hablando, ¿no?, del cepo cambiario, hablando del mercado informal. Estamos viviendo, ¿no?, desde mediados de agosto una tranquilidad bastante importante justamente en relación al dólar informal que nos ha tenido a mal traer durante varias semanas y justamente desde mediados de agosto se estabilizó en torno a 6.30, 6.40, que atribuye justamente esta calma que se está viendo en ese mercado y si crees que es una calma que va a permanecer en el tiempo. Mira, lo que pasa es que es difícil determinar si es una calma coyuntural o sostenida, porque es un mercado muy especial, es un mercado pequeño, si la demanda aumenta, cualquier movimiento en la demanda te lo dispara, cualquier restricción en la oferta también te lo dispara. Entonces yo te diría que, mi sensación es que el gran ajuste se hizo en ese mercado y ahora llegó un momento de calma. Ahora vamos a ver cómo se dan las cosas a futuro para ver qué pasa con la demanda y la oferta en ese mercado. Sí. No, perdón, ¿crees que, porque estabas hablando de que, bueno, sabemos qué va a pasar de acá en adelante, lo de Brasil que está mejorando sorpresivamente, que no lo teníamos en cuenta, de que, bueno, es nuestro socio comercial por excelencia, entonces que ellos mejoren su economía, ¿nos va a beneficiar aún más? ¿O? Sí, claramente. Una de las mayores dificultades que estaba teniendo el sector industrial argentino era las exportaciones a Brasil. Brasil ha empezado a mejorar, pero todavía no han mejorado las exportaciones argentinas a Brasil. Esperemos que se dé ese paso. Ahí hay un punto intermedio no menor y es la pérdida de competitividad argentina. Hay que ver si la mejora de Brasil se traslada directamente a las exportaciones argentinas, teniendo en cuenta que se están volviendo muy caras las exportaciones argentinas. Entonces Brasil bien puede decir, bueno, mira, voy a demandar producto a otro lado que son más baratos. Esto de todas formas, Fausto, el gobierno parece venir manejándolo bastante bien con el tema de las restricciones porque como anunció, ¿no?, la presidenta el jueves pasado, el superávit comercial aumentó, digamos, se duplicó, ¿no?, aumentó más de un 100% y las exportaciones, el superávit acumulado a lo largo de lo que va del año, entre enero y agosto, suma 10.400 millones de dólares, ¿no? Sí, es cierto. Básicamente se dio eso porque se entraron las importaciones. Entonces, de esa manera se ha logrado este proceso. El problema es que el costo fue la actividad económica. La falta de insumos, las dificultades para producir, etcétera. Ahora bien, el año que viene creo que vamos a ver qué pasa, porque el año que viene, por un lado, tenemos mejores exportaciones esperadas por el lado de la cosecha, pero también tenemos más importaciones esperadas por el lado de energía. En principio te diría que eso puede dar un saldo positivo y todo depende de cómo reacciona el sector industrial. El sector industrial va a ser muy importante el año que viene. Si las exportaciones industriales se recuperan gracias a Brasil o lo que fuera, probablemente tengamos un escenario un poco más libre. Si no, no. Muy bien, bueno, Fausto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con este análisis de Fausto Spotorno sobre la situación económica, la recuperación y las perspectivas para el año que viene. Muchas gracias por haber estado ahí. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.